Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, alabado y bendito seas por siempre y siempre, Señor, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Tu nombre sea loado. Gracias por esta oportunidad que nos das de seguir adelante con la lectura de tu palabra y te pedimos que nos hagas comprender lo que nos quieres decir el día de hoy. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39, y que escrito está: Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Estas tres acciones que nuestro Maestro Jesús ejecuta es un símil de las tres actitudes que nos ordena imperativamente y además se describen muchas veces en su verdad absoluta. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque nos enfoca para trabajar y dar cumplimiento de lo que describe así para la eternidad. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar un pacto que juró a sus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18. Entonces estemos apercibidos de que cada don, habilidad y talento otorgado por el Todopoderoso nos permite desarrollarlos con el prójimo, para que Dios, con nuestro obedecer y hacer a sus mandamientos, Él esté delante de nosotros cuidándonos y allanando el camino, para que el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros dé fruto abundante, regocijándose con agradecimiento pleno en comunión, adorándole y alabándole en espíritu y en verdad. Aleluya. Reflexión de nuestro hermano Raimundo. Y ahora sí, vamos a comenzar con un nuevo libro el día de hoy, y es el libro de Lamentaciones, Elegías, o quinos en hebreo. ¿Qué significa precisamente eso? Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones son 5 poemas del profeta Jeremías que hacen el exilio babilónico por ahí del 586 a.C., cuando ya Jerusalén había sido derrotada, sitiada, vencida y caída, y los habían llevado a un exilio. Los habían llevado a un exilio en una tierra que no era la de ellos. Pero aún así el profeta Jeremías, de la tristeza que se derrama en esos 5 poemas, él sigue diciendo: confiamos en Dios. De hecho, por ahí un versículo muy hermoso que vamos a leer, y él nunca deja de confiar en Dios, nunca dejó de confiar en Dios, a pesar de que no renegó de él renegó de su nacimiento, de su vida, pero siempre supo que Dios estaba con él en cada momento y en cada lugar. A final de cuentas, esta tristeza que refleja el profeta es porque a él le tocó ver con sus propios ojotes todo lo que pasó a Jerusalén, pero sobre todo las advertencias. Recuerden que el profeta Jeremías tuvo un ministerio de cerca de 40 años, y en esos 40 años se dedicó a decirle al pueblo de Judá y Jerusalén que se arrepintieran de sus pecados. Como no quisieron hacerlo, vino el castigo sobre de ellos. Vamos a comenzar con el poema número 1 del libro de Lamentaciones, y escrito está, bueno, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudara, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos, y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás, y su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido.
Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Señor, y ve que estoy abatida. ¿No los conmueves a cuantos pasan por el camino? Miren y vean si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alojó de mí el consolador que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. El Señor dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. El Señor es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oigan ahora, pueblos todos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Señor, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastornó dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, y por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Poema número 2 del libro de Lamentaciones, escrito está: las tristezas de Sión vienen del Señor. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó al cielo y a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el rey su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en día de fiesta. El Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Se sentaron en la tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que me amaba, y en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regaño de sus madres, en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio.
sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos sus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. El Señor ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Señor, y considera a quién has hecho así. ¿Quién ha de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en el día de solemnidad. Y en el día del furor del Señor no hubo quien escapara ni quedara vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Con eso terminamos la lectura de los capítulos, bueno, de los dos poemas del día de hoy del libro de Lamentaciones, y en realidad aquí lo que está narrando Jeremías es todo lo que pasó durante la conquista de Judá y Jerusalén, bueno, más bien de Judá, todo lo que vio con sus propios ojos, todas las desgracias, todos los asolamientos, y él sabía que era el castigo del Señor, aunque tenía siglos advirtiéndoles que se convirtieran de sus ídolos, que dejaron atrás las abominaciones, que escucharan los mandatos del Señor, y como no quisieron escucharlos, vino sobre ellos Nabucodonosor, primero Asiria y después Nabucodonosor, y narra cómo fueron exiliados y todo lo que pasaron, que murieron de hambre, practicaban el canibalismo, sus príncipes, sus señoritas fueron raptadas, o sea, fue un total desastre todo lo que pasó en Judá, aunque los profetas lo advirtieron, y aquí Jeremías está haciendo un lamento de tristeza, es como una endecha que está haciendo por todo lo que le tocó vivir, pero aún así sabe que el Señor es fiel y que al final les dará su recompensa. De hecho, como leímos en los capítulos anteriores de Jeremías, el Señor vaticinó profecía sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Edom, sobre Amón, sobre todas las naciones que, primero las que conquistaron y se portaron brutalmente con Judá y Jerusalén, y luego las naciones que no les ayudaron y que al contrario se burlaban de lo que les estaba pasando. Pero bueno, con eso terminamos la lectura de Lamentaciones, y ahora vamos a comenzar con el capítulo número 10 de la carta a los Hebreos. Solamente 18 versículos vamos a leer el día de hoy, y escrito está: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Guau! Bueno, miren, y otra vez, y lo vamos a estar repitiendo, la ley es pura, la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Sin embargo, fueron los hombres los que se encargaron de tergiversarla, fueron los hombres los que añadieron mandamientos a los mandamientos, ordenanzas, interpretaciones erróneas, y eso fue que hizo que la ley se desvirtuara del propósito original de Dios. Sin embargo, va a llegar el tiempo en que la vamos a obedecer, y no porque lo hagamos por complacer al Señor, porque vamos a estar libre de pecado. Pero otra cosa que tenemos que comprender es que nos ha dado desde el capítulo 9, desde el capítulo 8, un ejemplo acerca de cómo el sacrificio de los sacerdotes se tenía que hacer continuamente porque no podíamos ser limpiados del pecado. Sin embargo, con Jesucristo en su sacrificio, con su sacrificio hecho una sola vez y para siempre, nos hizo ser santificados delante de la presencia de Dios. La palabra lo dice claramente aquí donde dice que no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando el sacrificio que hizo por nosotros en ese madero, esos pecados que teníamos antes de conocerlos, Jesucristo los cargó, los llevó y los tiró. Y lo que hace Dios es, no, yo ya no me voy a acordar de eso que hiciste, esos pecados que cometiste, porque ya fueron limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, si yo no me acuerdo, dice Dios, si yo no me acuerdo de esos pecados, si tú te estás acordando de ellos, es porque no te arrepientes. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, ya no te causa pesar porque sabes que Dios ya te perdonó, hayas hecho lo que hayas hecho y como decimos en México, haya sido lo que haya sido. Ajá. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, aceptando el sacrificio de Cristo, ya no tenemos por qué estar bajo la ley ni haciendo sacrificios que nos exigían para poder ser limpios del pecado. Y de todas maneras, lo dice muy bien el autor de Hebreos en el capítulo 1. Dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, desgraciadamente, hace ratito estaba yo leyendo la Biblia, traducción al Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, porque me encargaron hacer una investigación, les digo, de versículos tergiversados. Y Charles Russell, si es Charles Russell, Topher Russell, él y otro cuate, Hubbard, que se llama, tergiversaron los versículos de la palabra de Dios para acomodarlos a su conveniencia. De la misma manera, ellos creen que por la ley podemos ser santificados y no es cierto. La ley no, y lo dice Pablo en sus cartas como lo leímos, la ley solo nos sirve para darnos cuenta la clase de pecadores que somos, pero no nos sirve para ganar la vida eterna. De hecho, nada de lo que podamos hacer nos puede dar la vida eterna. Solamente el sacrificio de Cristo, cuando lo aceptamos y comprendemos que ese sacrificio tendríamos que haberlo hecho nosotros por todos los pecados que cargábamos, es cuando nos da el pesar, nos da el arrepentimiento verdadero de saber que nada de lo que yo pudiera haber hecho hubiera pagado esa deuda que tenía con Dios. Sin embargo,
como lo dice en el versículo final, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si Jesucristo ya nos limpió de los pecados, ¿qué podríamos hacer entonces nosotros para poder pedir perdón? Nada. Lo único que tenemos que hacer es confesarlos, arrepentirnos y aceptar al señorío de Jesucristo, como lo hizo Pablo, como lo hizo el ladrón en la cruz, reconocerlo como Señor y Salvador de todos. Luego entonces, eso quiere decir que lo que tenemos que hacer inmediatamente después de aceptar a Jesucristo y habernos arrepentido de nuestros pecados, tiene que haber un cambio en nosotros. De hecho, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambio de parecer, cambio de mente. Eso quiere decir que nosotros no podemos seguir siendo los mismos cuando sabemos que hemos sido perdonados, porque si siguiéramos siendo los mismos, no habría remisión de pecados, no tendríamos al Espíritu Santo y no hubiéramos aceptado el sacrificio de Cristo. Pero cuando lo aceptamos verdaderamente con el corazón, con la razón, con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, es ahí cuando todos nuestros pecados son echados en un cofrecito al fondo del mar, porque Dios jamás se volverá a acordar de ellos. Luego entonces, otra vez viene la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Tratar de cumplir la ley que es imposible cumplirla? ¿O someterme a la gracia de Dios? Someterme a la gracia de Dios que me ha hecho santificado delante de su trono. Entonces, cada vez que nosotros pensemos que estamos pecando y que podemos perder la salvación, no puede ser. Un cristiano de verdad no se regocija en el pecado y por todos los medios trata de evitarlo. Un cristiano nominal, que nada más se dice cristiano, sigue pecando como si Cristo jamás hubiera existido en nuestra vida. Entonces, sometámonos bajo la gracia de Dios para que podamos tener la remisión de nuestros pecados y estar presente siempre en la vida eterna delante de Él. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti que eres el único digno de recibirla, Señor. Gracias por este regalo que nos has dado, por esta gracia que has derramado sobre todos y cada uno de nosotros, porque comprendemos que tú eres bueno, perfecto, santo, puro, Señor, noble, amoroso, pero también eres fuego consumidor para todos aquellos que han decidido darte la espalda. Gracias, Señor, por fijarte en cada uno de nosotros, por cuidarnos, Señor, por cuidar de todos nuestros hermanos en la fe, por bendecir el fruto del trabajo de sus manos, por proveerles alimento, un techo, Señor. Sabemos que tú jamás nos dejas sin alimentos, aunque pensemos que lo poquito que estamos comiendo no es lo suficiente, sabemos que tú siempre nos provees y nunca dejarás caído al pobre Señor ni abatido. Gracias por tu amor que nos regalas, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, pero sobre todo gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito seas en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y su paz inunde nuestros corazones y que en su hogar siempre su canasta esté rebosante, que su agua no falte y que siempre, siempre estemos luchando por ser como Cristo lo hubiera sido en estos tiempos. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.